Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien y grandemente bendecidos por el Señor. Sean bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy, estudio que estamos llevando el grupo de varones del Centro Cristiano Transformación. Reciban un cordial saludo y un gran abrazo de su hermano, su amigo Miguel Antonio Gutiérrez Mosqueda, donde quiera que nos estés escuchando, donde quiera que nos estés viendo. Te deseamos que el Señor te bendiga grandemente. Recibe ese saludo y ese abrazo desde aquí, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Pues continuamos con nuestro estudio en el que estamos conociendo la vida más grande de todas, la vida de Jesucristo. Lo hacemos a través del Evangelio según San Lucas, y en esta ocasión analizaremos y meditaremos en el pasaje del capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Y pues, comencemos. Vamos a nuestra Biblia, al pasaje que nos corresponde. Dice la Escritura: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, amigos. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos seguir escuchando tu palabra en este tiempo en el que es un poco más complicado. Ruego, Señor, tu bendición y que tu Santo Espíritu nos ministre y nos enseñe lo que tú tienes para nosotros. Bendice a todo aquel que nos escucha, a todo aquel que pretende aprender más sobre ti. En el nombre de Jesucristo, gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, aquí Lucas nos habla acerca del ministerio de Juan el Bautista, de quien ya hemos hablado anteriormente. En nuestro estudio de varones hemos analizado su nacimiento milagroso y su relación familiar. Pero bueno, aquí vamos a hablar acerca de su ministerio. Podemos notar 3 partes en este pasaje, pero hay un solo tema que atraviesa todo el mismo. Fiel a su estilo, Lucas nos ubica en el tiempo de los hechos en el que ocurren las cosas. Él nos ubica en el tiempo de los acontecimientos que va a describir, nos da el contexto de lo que ocurre. Es por esto que en los versículos 1 y 2 nos menciona a 7 personas con las cuales podemos ubicar en el tiempo los acontecimientos. Esto también lo ha hecho en otros pasajes, como por ejemplo en el capítulo 1, en el versículo 5, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, también nos ubica en el tiempo para tener un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurren las cosas. Es por esto que nosotros debemos profundizar, porque es un libro que nos invita a profundizar y nos ayuda a conocer mejor a nuestro Señor Jesús. Es importante que notemos que 4 de estas personas, de las que se mencionan en los
versículos 1 y 2, son personas muy especiales. Pero ¿qué personas son las que se mencionan? Versículos 1 y 2 del capítulo 3 nos menciona a Tiberio César, a Poncio Pilato, a Herodes, a su hermano Felipe, a Lisanias también. Aquí hay 4 personajes muy importantes que más adelante los vamos a ver teniendo gran influencia e injerencia en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas de las cuales nos está hablando? Bueno, tenemos a Poncio Pilato, a Herodes, tenemos a Anás y tenemos a Caifás. 4 de los 7 personajes que se nos presentan en este pasaje. Esos 4 están involucrados directamente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a profundizar en los detalles de ellos, ya que la importancia de este mensaje está en lo que Juan nos está hablando, en lo que Juan nos está dando a conocer. Pues una vez que ya nos ubicamos en el contexto, que es aproximadamente entre los años 26 al 29 después de Cristo, podemos ver el ministerio de Juan. Segunda parte, el ministerio de Juan. Ya nos ubicamos en el tiempo, ahora hablamos del ministerio de Juan. Miremos lo que dice al final del verso número 2. ¿Cómo dice? Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué pasó aquí? Vino palabra de Dios a Juan. Esta frase es muy importante. Miremos los siguientes textos y notemos sus similitudes. Isaías 38:4. El libro de Isaías, en este texto, tiene algo muy importante que decirnos, que nos va a dar una luz sobre lo que estamos estudiando. Isaías 38, versículo número 4. Dice de la siguiente manera. Si tienes tu Biblia, lo puedes buscar, si no, escúchalo. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, nuevamente esta frase, vino palabra de Jehová. Tenemos también Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judea, en el año 13º de su reinado. Nuevamente, palabra de Jehová que vino. ¿A quién? A Jeremías. También lo podemos ver en el capítulo número 13, versículo número 3, Jeremías 13, versículo número 3, dice de la siguiente manera, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, nuevamente palabra de Jehová. Lo mismo le ocurrió a Juan. Vino a él palabra de Jehová, lo que lo convertía en alguien similar a estas 2 personas que acabamos de analizar en sus textos. ¿Qué eran estas 2 personas? ¿Qué eran Isaías y qué eran Jeremías? Eran profetas de Dios. Entonces, si la palabra de Dios vino a Isaías
y esto lo convierte en profeta, y la palabra de Dios viene a Jeremías y esto lo convierte en profeta, ¿en qué convierte esta palabra de Dios a Juan? Pues en profeta. Y es más, en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 8, el Señor mismo lo confirma diciendo que no hay ningún profeta mayor que Juan. Juan, hijo de un hombre dedicado a Dios, nacido milagrosamente, un hombre que decidió llevar una vida austera en el desierto, un hombre rudo, poco elegante, socialmente, pues, en un nivel bajo, a lo mejor hasta rechazado, marginado, posiblemente considerado un loco. A este hombre Dios eligió para que llevara su mensaje. Lucas acaba de mencionar a hombres poderosos: Tiberio César, el emperador; Herodes, un rey; Poncio Pilato, un gobernador; podrían ser su hermano Felipe, un alcalde, un gobernador de una región más pequeña; líderes políticos, pero menciona a Anás y a Caifás, líderes religiosos, lo más alto en la élite del clero de aquel tiempo. Nos menciona a estos hombres que bien pudieron haber recibido el mensaje de Dios, pues a través de ellos podía haber llegado a muchas personas. Pero ¿qué pasó? Dios no los eligió a ellos. Dios eligió a un hombre completamente distinto. Eligió a Juan. Eligió a Juan para dar su mensaje a aquellos que lo quisieran recibir. Pocos nos acordamos acerca de estas personas en la historia. A lo mejor, pues las conocemos porque las hemos leído en la Escritura. Tiberio César, Herodes, pero pasa el tiempo y llegan al olvido. Incluso si le preguntamos a muchas personas si saben quién fue Tiberio César, a lo mejor algunos lo sabrán, pero muchos no lo van a saber. Pero si preguntamos, ¿sabes quién fue Juan el Bautista? Ahí la cosa es diferente. La mayoría de las personas contestaríamos que sí. Podríamos decir, fue familiar de Jesús, fue un profeta de Dios, era el que bautizaba. Algunos dirán, pues fue un santo, de acuerdo a sus creencias. Fue un hombre que andaba en el desierto. Muchas cosas se pueden decir de Juan, a quien Dios eligió. Antes de pasar al siguiente punto, notemos cómo es que obró el Señor aquí. ¿Cómo obra el Señor? Dios escogió al pueblo más poderoso de la tierra para traer al Salvador, ¿cierto? No, ¿verdad? No fue así. Escogió a alguien que ni siquiera era un pueblo. Escogió a Israel, pueblo pequeño, pueblo seminómada, que llegaría a ser una gran nación. Escogió para ser rey a el hombre más fuerte de la tribu. ¿No? Escogió a David, un muchacho pequeño, pastor de ovejas, que no era guerrero. Incluso su familia lo menospreciaba, pues cuando se le pidió a su padre que trajera a sus hijos, a él ni siquiera lo consideró. Escogió a José el soñador, el último en la línea de la familia, despreciado, no querido, estuvo en la cárcel, fue vendido por sus hermanos. Fíjate a quiénes escogió el Señor. Escogió a María, una adolescente marginada socialmente en la época por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una pequeña.
marginada socialmente, pero de ahí surgió la salvación. Escogió pescadores, recaudadores de impuestos, leprosos, personas de reputación no buena. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Nos escogió a nosotros, a ti y a mí. Si hacemos reflexión y pensamos sobre nuestra vida, ¿qué le podemos ofrecer al Señor? Sin embargo, Dios exalta a los humildes. Él los pone en una posición privilegiada cuando de corazón buscamos al Señor. Y haciendo un paréntesis, humilde no se refiere a como el mundo lo maneja, que la humildad está en cuánto dinero tienes, en tu condición social de riqueza o de pobreza. No, la humildad de reconocer quiénes somos y quién es Él. Aquel que reconoce qué es en su ser y quién es Dios, es el que llega a la humildad. ¿Qué eres? ¿Eres muy importante en este mundo? ¿Te consideras algo grande? Continuemos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios trae a la humanidad a través de Juan? Es simple. Dice aquí en la Escritura: arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Esto está en dónde? En el verso número 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. Ese era el mensaje de Juan. Ese era el mensaje que Dios tenía para nosotros, tiene para nosotros a través de Juan, porque nos sigue hablando el día de hoy a través de las páginas de su palabra. Nos dice: arrepiéntanse para que Dios perdone sus pecados. Lucas nos dice que iba por la región contigua, o sea, junto al Jordán. ¿Cuál es esa región? Era una región desértica. En el mismo 3 dice ahí que fue por toda la región contigua al Jordán. Y en el versículo anterior, en el 2, nos dice que esa palabra vino a Juan, ¿en dónde? En el desierto. Qué lugar tan raro, ¿no, mi hermano? Para que venga la palabra de Dios. Fíjate, no vino a esos hombres poderosos en el palacio de César, en el palacio de Herodes. No vino la palabra de Dios al templo, al altar. Es un lugar donde se esperaría que llegara la palabra de Dios. Son personas de las que se esperaría recibieran la palabra de Dios, ¿no? Pero no. Eligió a Juan, un hombre rudo, un hombre reacio, un hombre no muy elegante, tal vez sin buenos modales, un hombre fuerte, y escogió un lugar apartado, un desierto. Tal vez hubiera tenido más éxito el mensaje, ¿no? Si lo llevara en la ciudad. Pero no, lo llevó en el desierto. Pero en la ciudad había más gente, había más quien recibía su mensaje. Pero no, lo llevó a aquellos que estaban en la región contigua, en el desierto donde está poco habitado. ¿Cómo obra el Señor? El Señor nos prepara de maneras muy intrigantes, podría decirse, que en ocasiones no entendemos. ¿Qué lugar? Pues tan poco común. Dios llevaría a este lugar a los que habrían de arrepentirse, porque la gente venía y escuchaba a Juan. Dios llevaría a este lugar a los que habrían de arrepentirse, así como llevó a los que se salvarían en el arca. ¿Salvarían de qué? Del diluvio. El Señor fue quien llevó los animales al arca. El Señor fue quien llevó a Noé y a su familia al arca. De esta manera, Dios pone algo en nuestros corazones. Dice la Escritura que Él pone el querer y el hacer. No es de nosotros ni siquiera querer escuchar la palabra de Dios,
Si tú quieres escuchar la palabra de Dios, es porque Dios te lo pone y entonces te acercas a escucharlas. Gracias Dios porque pones en nosotros eso, porque de nosotros a lo mejor quisiéramos estar en otro lado. El mundo eso es lo que quiere, estar en otro lado, seguir sus deseos, estar en la fiesta, estar en el centro comercial, estar de vacaciones. Pocos quieren estar en la palabra de Dios, en la televisión, en la radio, en internet, pero en la palabra de Dios. Pero Dios trae a ese lugar, al desierto, a aquellos que se salvarían. El desierto ha sido durante muchas generaciones un lugar de preparación. Es el lugar que Dios utiliza. Es el campo de entrenamiento para aquellos que han de arrepentirse y que han de ser salvos. Israel pasó 40 años en el desierto. Los profetas, algunos de ellos anduvieron por desiertos. Juan fue al desierto. ¿Quién más? Jesucristo. Jesucristo pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Desde ahí, desde el desierto, Dios nos está diciendo a través de Juan, arrepiéntanse. Y nos dice ahora, arrepiéntete. Dios nos lleva a desiertos. Ahorita estamos pasando por un desierto. La pandemia es un desierto. Tal vez no solo la pandemia, tal vez en tu vida estás pasando por algún desierto. Dios nos lleva a ese desierto para que recibamos su palabra, para preparar nuestro corazón, para recibir su palabra y arrepentirnos y así perdonarnos de nuestros pecados. Es el propósito de Dios con estas cosas. Prepararnos. Juan es el precursor de Jesucristo. Él estaba preparando el camino para el Señor, preparando los corazones. Arrepiéntanse porque viene el Señor. Ahorita estamos viendo las señales que nos dice la Biblia de la segunda venida de Jesús. Y el Señor nos está diciendo, preparen su corazón porque el Señor viene nuevamente. La epidemia, el COVID-19, el coronavirus, es un desierto por el cual mucha gente debe acercarse al Señor y mucha lo ha hecho. El Señor va a traer a los que son para Él y los va a salvar, pero primero nos va a preparar para arrepentirnos, para reconocer quiénes somos, que somos pecadores y necesitamos de Él. Eso decía Juan, eso decía Dios a través de Juan. No sé por cuál desierto estás pasando en tu vida. ¿Qué problemas tienes? Seguramente tienes algunos. Yo tengo algunos problemas, algunas situaciones que me hacen no estar en paz. Algunas situaciones pueden ser laborales, con los vecinos, económicas. Cada quien tenemos situaciones, tenemos desiertos con los cuales el Señor nos está preparando para mostrarnos quiénes somos y que en humildad reconozcamos, Señor, soy así, pero tú eres diferente y tú me vas a enseñar cómo salir de este desierto, porque en el desierto hay tentaciones y cuando hay problemas tenemos muchas opciones. No se nos puede decir, haz que estos panes se conviertan en piedra. Si eres tan bueno y tan grande, arrójate de este templo. Así le dijo al Señor Jesucristo. A nosotros nos puede decir, mira, haz este negocio, no pasa nada. Mira aquella persona, hazle ojitos, o te los está haciendo a ti. O, no, exige tus derechos, pelea. No sabemos por cuáles desiertos nos va a pasar, qué tentaciones nos va a poner. Pero en el desierto tenemos la oportunidad de ser humildes, de reconocer nuestra falla y de arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados. Juan dice que Él es la voz del que clama en el desierto, en el versículo 4. En este versículo pide a la gente
que prepare su corazón para recibir al Rey de Reyes. Lo mismo pide Isaías en el capítulo 40, versículos de 3 al 5. Nos pide Dios, a través de este profeta, que reflexionemos en qué caminos andamos en la vida y que los enderecemos, porque el Rey viene. Isaías 40, del 3 al 5. Isaías 40, del 3 al 5, porque nos dice, como está escrito en las palabras del profeta Isaías, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Digamos amén. La boca de Jehová ha hablado, y aquí está, en la Sagrada Escritura. La habló a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Juan, a través de muchas personas, y la tenemos aquí. En la actualidad la habla a través de muchos medios y de muchos hombres, los cuales Él ha escogido para que se haga esto. Déjame te pongo una ilustración. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los gobiernos, las ciudades, cuando van a tener un visitante importante? Digamos que a México llega el presidente Donald Trump o el presidente de Canadá con esto del tratado de comercio entre los tres países, el Telecán. Digamos que viene un rey europeo o un mandatario, un funcionario asiático, un líder religioso. ¿Qué es lo que hacen generalmente? ¿Qué hacen? Limpian las calles, tapan los baches, pintan las fachadas, hacen vallas y lo llevan a un lugar donde da un mensaje. Preparan el camino para el que ha de venir. Pues Juan nos está pidiendo precisamente eso. Nuestra vida es ese pueblo, esa ciudad que va a recibir al Rey. Se preparen, píntense, arréglense la fachada, arreglen esos bachezotes que traen en la vida, esos problemas. Pero debemos de hacerlo desde adentro para afuera, no de afuera y con el interior igual que siempre. ¿Sabes qué cosa es el pecado, mi amigo? ¿Sabes qué cosa es el pecado, mi hermano? Deberíamos de saberlo todos. Es ir en contra de lo que Dios nos pide. Tal vez digas, y lo hemos escuchado todos, pero yo no soy malo, o no soy muy malo, no robo, no mato, le doy a los pobres, pues me tomo una cervecita ahí de vez en cuando. Yo no soy malo. Los narcotraficantes, los asesinos, ellos sí son malos. Yo no soy pecador. Pues dice Dios que somos pecadores simplemente por ser humanos. Libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Y dice la Escritura ahí mismo en Romanos, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es lo que nos merecemos? El infierno. Tal vez no creas que existe el infierno. Tal vez no creas que existe el cielo. Que lo creamos o no, no hace diferencia. Para Dios es así. Es más, dice la Escritura, dice Dios, que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hemos pecado con la mente, con nuestras palabras, con nuestras obras, por ser carne,
somos pecadores. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has tomado algo que no es tuyo? ¿O has pensado hacerlo? ¿Has tenido pensamientos incorrectos sobre las mujeres? ¿Has deseado el mal a alguien? ¿Has tenido sentimientos agresivos? Eso nos hace pecadores. Somos pecadores. Y ahí radica la humildad de la cual se nos habla. Reconocer que somos pecadores. Y tú, Padre, eres santo. Eres santo. Debemos enderezar nuestro camino, rellenar nuestros valles, enderezar nuestras sendas, allanar nuestros montes. Cada quien sabe cómo anda. No solo se trata de que nos arrepintamos, sino de que cambiemos nuestra vida, que transformemos nuestra vida. Ese es el mensaje que trae Juan para nosotros, el mensaje de que el Rey se acerca, Jesucristo viene, Jesucristo está a la vuelta, lo podemos ver con las señales que tenemos. Mateo 24 nos da muchas que podemos ver que están sucediendo. La última parte, porque este pasaje nos hablaba de 3 partes, pero en esta última encontramos algo precioso. Dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Todos veremos la salvación. Pero eso no significa que todos seremos salvos. No, todos seremos salvos. Todos veremos la salvación de Dios. Pero ¿quiénes seremos salvos? ¿Quiénes seremos parte de esa salvación? Solo los que se arrepientan, los que reconozcan su condición y pongan su fe en aquel que ha de venir. Preparémonos, hermanos, para recibir aquel que tuvo la vida más grande de todas, al Señor Jesucristo. Que el Señor nuestro Dios te bendiga y te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio del día de hoy. Recuerda que estamos leyendo la biografía, La vida más grande de todas, de Charles Swindoll. Si lo tienes, léelo, comparte, comenta.